Hola colega, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Yuris al Paso, edición Santa Fe. Y en esta oportunidad muy bien acompañada, ¿no es cierto, Noelia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Noelia Barrios Colman por acá, la doctora Yamila Pérez que nos acompaña en la coconducción. Y hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra segunda invitada valiente que viene a esta edición Santa Fe. Tenemos nada más ni nada menos la posibilidad de entrevistar en el día de hoy a la doctora Cecilia Goyeneche, quien es procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos y es una de las fiscales más reconocidas a nivel nacional, no solamente en su provincia, por las investigaciones que ha llevado a cabo en causas de corrupción. Bienvenida, Cecilia. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, Bienvenida, qué bueno. estamos muy honradas de tenerte, de que nos estés compartiendo tu tiempo, tu valioso tiempo. Por ahí un poquito para empezar, si vos tuvieras que elegir una palabra que defina hasta ahora tu carrera, digo hasta ahora porque te queda un montonazo por delante, ¿cuál elegirías? Ay, una palabra, a lo mejor independencia, que es una palabra que me gusta mucho y que me parece que es una palabra que tiene que definir la carrera de cualquiera digamos, al menos el esfuerzo por la independencia, ¿no? Que cualquiera que guste y que honre su función dentro del Poder Judicial. Podríamos decir, Cecilia, que para ejercer la función que hoy al menos vos estás ejerciendo y demás, y para hablar de una justicia independiente, ¿hay que pagar algunos costos personales? Sin duda que la situación de estar en un cargo de la relevancia de ser fiscal o obviamente de ser juez implica resignaciones, implica la resignación de algunas posiciones personales. Uno siempre mira la postura del fiscal o del juez cuando lo mira de afuera como la idea de que está en una situación de poder, de privilegio, de tener buen pasar económico porque tenemos buenos sueldos. Pero la verdad que también son lugares que para llevarlos honrosamente implican también muchas resignaciones, ¿no? Incluso resignaciones personales de vínculos, de posiciones, digamos. A veces incluso estos lugares son lugares donde uno se siente muy solo en algunos momentos, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay que hacer cosas que nos generan amistades, ¿no? Uno tiene que hacer cosas por la función, por el lugar que ocupa, por el mandato constitucional que tiene, que no son cosas que generen en algunos ámbitos, sobre todo en lugares chicos como vivimos nosotros, genera con algunos vecinos miradas esquivas, renuentes, enojos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno en cierta manera realiza esfuerzos o sacrificios y tiene también muchas cosas muy positivas, digamos, muchos premios a la función también, ¿no? Por supuesto. Vos referiste que tu palabra podría englobarse dentro de lo que es independencia y hablaste de la independencia de los jueces también. Pero en relación a la función y a la actividad del Ministerio Público, ¿cómo sería una independencia ideal para que puedan trabajar y hacer lo que tienen que hacer? Un ministerio público ideal es un ministerio público que está con mucho poder, digamos, con mucha fuerza en la dirección, pero con mucha claridad en cuanto a los límites legales y constitucionales de la función, ¿no? Obviamente la posición del fiscal, sobre todo en los sistemas acusatorios, es una posición donde es muy exigente. Hay mucha exigencia respecto del fiscal porque es el que, bueno, abre el juego, decide qué se investigue y qué no. Esa es la decisión más crítica dentro de la fiscalía, digamos. Decidir hacia dónde orientamos las investigaciones y hacia dónde no. Porque después, una vez que uno decide que una causa la va a investigar, bueno, eso un poco se va dirimiendo a partir de qué pruebas puedo producir, qué pruebas encuentro. La reconstrucción de hechos del pasado a veces se encuentra con que, bueno, no hay posibilidad de probar algunas cosas, ¿no? Aunque uno quisiera y haga todo el mejor esfuerzo, no se puede.
Pero la decisión esencial del Ministerio Público Fiscal, la más crítica para mí, es la decisión de voy a orientar mis esfuerzos institucionales, ¿no? Los esfuerzos de la función en este tipo de investigaciones. Voy a investigar esto a pesar de que la opinión pública no lo apoye, o no voy a investigar esto porque considero que no es un hecho con relevancia penal a pesar de que la opinión pública lo empuje, ¿no? O voy a investigar esto a pesar de que las presiones políticas indiquen que no es conveniente. Entonces, en la función del Ministerio Público Fiscal, cuando uno habla de independencia generalmente en varios sentidos, ¿no? Independencia externa, que no sometido a presiones políticas. Hay algunos diseños de los ministerios públicos fiscales fuera de Argentina donde los ministerios públicos fiscales dependen del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un diseño del Ministerio Público Fiscal orientado a lo judicial, ¿no? Como parte del bloque. Así está pensada nuestra Constitución Nacional y así se pensaron los sistemas provinciales, aunque después esto ha tenido variantes con las modificaciones constitucionales posteriores. Pero la idea es una independencia del Ejecutivo y orientado o apoyado dentro de lo que es el sistema judicial en general, ¿no? El Ministerio Público Fiscal. Y también, cuando uno piensa en independencia, es independencia del propio sistema, internas, ¿no? Que un fiscal pueda tomar decisiones sin que esté condicionado por presiones que a veces tienen que ver con malos funcionamientos del propio sistema. Puede ser del sistema judicial, cuando está muy vinculado a lo judicial, o del propio sistema del Ministerio Público Fiscal. La particularidad del Ministerio Público Fiscal es que es vertical. Entonces, los funcionarios más jerárquicos tienen algunas posibilidades de dar indicaciones y de dar instrucciones a los fiscales inferiores, pero hay ciertas decisiones que son autónomas de cada instancia, ¿no? Y bueno, y así como los fiscales y los jueces, puede ser que en algunas situaciones vean coartada o limitada su independencia también por presiones internas, ¿no? Sí, claro. Que a veces inclusive ni siquiera son explícitas, a veces tienen que ver con presiones que inciden en si alguien tiene más empleados o menos empleados, más cargas laborativas o menos cargas laborativas. A veces las presiones tienen que ver con micros, cosas muy micros que si un fiscal molesta se le pueden generar perturbaciones en su función de esa manera, ¿no? Claro, aparte también la idea del trabajo en equipo, porque un fiscal está muy solo en la toma de decisiones que vos estás marcando también, sí. Pero a su vez abajo los colaboradores y demás que forman parte de ese espacio, claramente también que presionan, digamos, propio en términos positivos, de labor hablo, ¿no? De mejores condiciones, de más tecnología, de apoyo, de generar los instrumentos que te permiten incluso elevar una causa a juicio, ni más ni menos. Me resonó en una de las entrevistas que vos has dado en otros espacios también, propio de la historia, que ya vamos a ir un poco por ahí. Se me ocurrió preguntar también cuál es el mayor riesgo que desde tu lugar vos ves a la democracia en relación a la corrupción en sí, o la indiferencia, o una idea de la indiferencia hacia la corrupción que se pueda llegar a tener. Es que el problema de la corrupción es que degrada las condiciones de la democracia y las degrada de manera directa y de manera indirecta. Y por eso es tan importante que los ministerios públicos fiscales se ocupen de investigar la corrupción y que el periodismo se ocupe de investigar la corrupción, digamos, porque una cosa no funciona sin la otra, creo yo. Pero el problema es que la corrupción perjudica o desintegra las condiciones de una democracia sana. Por un lado, porque hay algunos que son aquellos justamente que tienen los mayores deberes dentro del funcionamiento de la democracia, aquellos que elegimos como funcionarios o aquellos que son designados como funcionarios, que se aprovechan de su condición de poder y en vez de ser uno más, se autoprivilegian, se dan ventajas a sí mismos. Y entonces ahí hay una degradación directa a la democracia, porque esa distribución de recursos y de beneficios de la democracia, del funcionamiento del Estado, ¿no? Que debieran ser igualitarios, pasan a ser dirigidas por privilegios. Pero tiene un efecto secundario que a mediano y largo plazo es aún peor, y es que esto genera desinterés o genera desilusión respecto del funcionamiento de las democracias, ¿no? Genera esta desazón que hace que
pensemos que no vale la pena contribuir, porque para que esto funcione como colectividad Claro. necesitamos todos hacer el esfuerzo. Mira, en una investigación yo necesito que el que sabe algo del tema vaya como testigo. Pero si el que va a ser testigo piensa que no vale la pena porque yo como fiscal no voy a investigar bien, el juez como juez no va a juzgar bien, o porque somos todos corruptos, o porque todos pertenecemos a una casta, o porque todos nos tapamos las cosas entre nosotros, seguramente no va a querer declarar, no va a ir, o cuando va a ir va a ser reticente. Y entonces, o por llevarlo a cosas más generales, va a decir, el contribuyente va a decir no vale la pena pagar un impuesto para que me lo roben. Entonces, eso hace que tengamos la sensación de que nada funciona, ¿no? Y es como multiplicador del efecto desintegrador que tiene la corrupción. Entonces, yo creo que por mucho tiempo se ha subestimado a la corrupción pensando que la corrupción, los delitos de corrupción son delitos contra la administración pública, contra el Estado, y entonces que no hay víctimas personales, no hay individuos que sean victimizados por la corrupción, salvo en algunos casos particulares donde vemos que hay muertos o tragedias. Pero si no, en general, la corrupción más o menos cotidiana que nos tiene acostumbrados no tiene víctimas individuales, ¿no? Y eso no hay nada más falso que eso. Con el tiempo, creo que todos los sistemas han ido tomando noticia de que no es así, digamos, de que en realidad la corrupción son delitos que en su multiplicación, la falta de condena, la falta de persecución penal de la corrupción hace que se desintegre, que se degrade nuestra vida democrática, nuestro Estado de Derecho, y eso es muy perjudicial para el bienestar colectivo. Sí, sí, o la marca que deja mientras van pasando las generaciones, ¿no? Porque, Claro. y ahí se me ocurre una pregunta que conversábamos recién con Noelia, que era el tema de ¿qué ajustes podríamos hacer, pensando un poco más ya en el terreno, en la parte judicial, en los procesos judiciales, en relación a estos temas? Porque a veces uno vincula de que estos casos de corrupción, aquí que se resuelvan, Sí. digamos, ¿no? Llevan muchos años, muchos años. Entonces, una causa que quizás empezó hace 7, 8 años atrás, hoy recién quizás se va, 8 años siendo más o menos generosa, ¿no? Se va movilizando y se va viendo algunos resultados. Entonces, algunos ajustes en el proceso, algunos ajustes en la forma, ¿qué sugerencias podrías hacer vos? Hablando de delitos en generales, ¿no? Sí, sí. De la corrupción que están embarcados en ese tipo de delitos. Claro, el problema general que tenemos respecto de la demora, que es muy nociva del trámite de las causas de corrupción, tiene que ver, creo, con el diseño del sistema. El diseño del sistema penal está pensado para delitos individuales, de hechos dolosos, contra las personas. Entonces, si yo tengo que investigar un homicidio, lo investigo sin ningún problema. Claro, En 6 meses lo puedo resolver. 1, 2, 3 personas que matan a otro, o que abusan de otro, o que lesionan a otro, o que le roban a otro, es muy fácil de investigar porque está todo el sistema pensado en eso. Y además está pensado en que el investigado es el más débil de la relación de poder. El Estado, el sistema punitivo es el poderoso y el investigado está en la posición más débil. Entonces, todo el sistema de garantías está para proteger al investigado. ¿Qué pasa con los delitos económicos en general y en la corrupción en particular? Que todo esto se invierte, se da vuelta, digamos. No son delitos individuales, generalmente en la corrupción hay una relación de distribución de tareas, ¿no? Está el ministro, más el secretario, más el subsecretario, más el empleado que lo mandaron para acá. El chofer. Y entonces hay muchos intervinientes y todo segmentado en la distribución. ¿Quién hizo? Y al final esta resolución la firma uno, la otra resolución la firma otro. Es como todo muy segmentado, entonces eso ya genera dificultades lo que se llama, en algún ámbito se llamó la desorganización, organizada, ¿no? Digamos, este aspecto de que está todo desarticulado, que la prueba de los hechos es complejo de esa perspectiva. Ni hablar de que son hechos que se prueban documentalmente, que generalmente no tenés testigos, y que, como en los hechos en general, ¿no? La prueba clásica en el sistema penal es la prueba testimonial, ¿no? En la corrupción no hay testigos. En general, la gente no se anima a testimoniar en los hechos de corrupción. Entonces son hechos que se prueban documentalmente. Y la tercera cuestión es la circunstancia de que
el investigado tiene más poder muchas veces que el investigador, ¿no? Esta idea de que el Estado es poderoso y el pobrecito perseguido por el sistema penal tenemos que nutrirlo de garantías porque el Estado tiende a abusar del sistema, nosotros nos vemos que cuando investigamos hechos de alto poder económico o los hechos de corrupción particularmente, el investigado muchas veces tiene un poder de influencia tremendo, ¿no? Entonces, esa influencia que tiene, digamos, si nosotros estamos investigando una alta cumbre de los poderes ejecutivos provinciales o nacionales y sabemos que esas personas tienen, han gestionado o han incidido en la designación de innumerables cantidades de funcionarios, donde yo tengo que pedir una prueba documental y se la tengo que pedir a alguien que seguramente fue designado a quien por vos aquel que yo estoy investigando. Claro. A esto voy, ¿no? No necesita ser una influencia directa, fuerte, potente o que metan el dedo, sino que hay un sistema donde el diseño de los sistemas políticos hace que los funcionarios de alta jerarquía tengan mucha influencia en todo, no solamente en los bajos cargos del Poder Ejecutivo, en el Legislativo y también en el Judicial, ¿no? Sí, Entonces eso hace que las investigaciones de corrupción sean lentas porque cada paso que se da es como sumar, tener que hacer una torta de arena, pero sumando de a granito, ¿no? Uno siente que cada cosita que va sumando es relevante, pero para conseguirlo hay un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, muy claro. Hoy decíamos de la relevancia de los distintos actores en estos ecosistemas de corrupción y quienes somos los perjudicados, ¿no? La sociedad perjudicada. ¿Vos crees que en contextos de un gran descreimiento hacia las instituciones democráticas nos falta como un poquito de conciencia de esto, de entender el daño que realmente genera, de que no podemos ser indiferentes como ciudadanos y ciudadanas a este tipo de cuestiones? Creo que sí, creo que somos más conscientes y creo que se subestima muchas veces la conciencia ciudadana. Creo que en los últimos tiempos, y bueno, y ahora cuando hay situaciones de más crisis económica, las encuestas van mostrando que la ciudadanía detecta que es la corrupción uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? ¿Y tolera menos? Y creo que es posible que tolere menos cuando hay situaciones de crisis. Creo que es muy difícil también para la ciudadanía detectar las formas de resolverlo, ¿no? Y a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con los discursos estos de no hay nada para hacer, es imposible, porque esto es muy también muy desalentador, ¿no? O los discursos como, bueno, pero al final los terminan eligiendo, los terminan votando. Y muchas veces se termina votando lo que se considera el mal menor, digamos. Todos sabemos lo que nos pasa cuando vamos a las elecciones, ¿no? Ni hablar en los sistemas donde todavía estamos con listas sábanas, ¿no? Donde uno termina votando ni siquiera el mal menor, porque ni siquiera conoces a los que votás, ¿no? Votás como un paquete. Entonces, creo que esta cuestión de identificar la corrupción como algo que afecta a derechos humanos, como algo que afecta a la calidad de las instituciones, es algo que requiere un proceso de cambio cultural, de que la ciudadanía nos tenemos que hacer cargos como ciudadanos del esfuerzo que implica decir que no, porque también este desaliento que a veces sentimos hace que a veces algunos decidan cortar camino, ¿no? Y entonces en vez de decir, bueno, pago la multa, está bien, me agarraron, prefieran ofrecerle al policía una dádiva para evitar ser que le pongan la multa, ¿no? Y esto son los pequeños hechos de corrupción que nosotros todos conocemos a gente que lo ha hecho y ni siquiera, no lo digo como en son de remarcar esto, pero lo digo como parte del desaliento, ¿no? Sí, o entonces, esto, ¿para qué voy a pagar los impuestos? Que es lo que vos referías hoy, ¿no? Sí, ¿Para qué lo voy a pagar si total? Si total lo roban, ¿no? Entonces, en esto creo que yo tengo la esperanza, y siempre digo, mira, hace 100 años atrás, las mujeres en Argentina
teníamos una posición donde el acceso a funciones públicas de poder era impensado, estábamos peleando por el derecho a voto, y se dio una revolución cultural donde esto cambió drásticamente y hoy es impensado que pudiéramos estar en una posición así, ¿no? Y creo que con la corrupción tenemos que esperar que pase algo como esto, digamos, que la intolerancia esta que marcás de decir, bueno, mira, esto no tiene que pasar y yo no tengo que tolerar que un funcionario esté en esa posición y tengo que denunciarlo. Y si soy un empleado administrativo de una entidad pública y mi jefe me dice hace esto y yo sé que es algo que es una colaboración a un hecho de corrupción, tendría que decir que no, aunque a veces es muy difícil. Ese cambio cultural se tiene que dar para que podamos seguir viviendo de una manera más o menos ordenada y en nuestras repúblicas, digamos, para que esta sensación de degradación del Estado de Derecho no nos lleve puesto, digamos. Esa es mi esperanza, ¿no? En eso. La de todos. La de y todas. todas, sí. Cecilia, el proceso que vos viviste, y te hablo en términos profesionales, todos los abogados, y bueno, la sociedad entera lo sabe, pero todos los abogados también estábamos al tanto por el proceso que vos viviste en un rol crucial que estabas desempeñando en una investigación que tomó Estado público a nivel nacional, ni hablar, y que a todos nos interpela. Vos también como mujer, tomando un poco lo que acababas de decir recién, con un rol tan importante, donde viviste un proceso de destitución de tus funciones y después, con una resolución del máximo tribunal, también volviste a tu cargo y así fue muy bien recibido también por muchos de los colegas. Dos preguntas se me ocurren ahí. Primero, ¿cómo viviste ese proceso que no debe haber sido nada agradable en términos personales, familiares y profesionales? Sos una abogada que hoy ejerce ese lugar. Nosotros siempre decimos somos abogadas conversando con otros abogados. Y también, ¿qué aprendizaje te dejó a vos lo que pasaste, ¿no? Porque tuviste como 4 años sin estar en tus funciones, un cargo que vos venías desempeñando. Esas dos preguntas me surgen porque es muy importante lo que vos viviste, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué en lo personal, ¿cómo lo viví y el aprendizaje? Y el aprendizaje. Bueno, fueron momentos duros, muy duros. Pero yo estuve 4 años afuera de la función. Yo estaba en 2021 llevando adelante junto con un equipo de fiscales el juicio a Uribarri y en ese momento me suspendieron. En diciembre del 2021 dejé mis funciones y volví ahora en febrero del 2026. Estuve 4 años afuera de las funciones, pero todo el proceso de desgaste que padecí previo a eso, cuando se decidió hacer el juicio a Uribarri, se decidió que se iba a llevar adelante y empezamos a empujar para que ese juicio se concrete. Fue un proceso muchísimo más largo que tuvo una enorme cantidad de sinsabores. A mí me hacen el jury, como te digo, a fines del 2021 me suspenden, pero yo desde 2018 venía padeciendo unas sistemáticas agresiones a través de medios digitales, sobre todo, que se multiplican, ¿no? Donde van haciendo un proceso de desgaste de imagen, que por ahí eso no se conoce a nivel nacional, pero uno en las localidades lo padece, supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es bastante común. Ayer hablaba con una colega, una fiscal de Esquel, que están investigando hechos de corrupción o similar, de delitos económicos, que les pasa lo mismo, ¿no? Constantes notas de prensa desgastando la imagen con mentiras, con inventos, con medias verdades, con difusión de cosas personales. Esto es un proceso que generalmente se padece previo a, finalmente, el paso público que fue el mío, que fue ya lo más drástico, que no es tan común, porque sucedió esencialmente porque nos presionamos fuertemente desde el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, no solamente porque habíamos hecho las investigaciones, sino porque había una presión fuerte para que no se haga el juicio Uribarri, ¿no? Y nosotros nos plantamos en que hacía 4 años estábamos esperando que se haga ese juicio, se había suspendido ya un montón de veces y nos plantamos que queríamos sosteniendo que era necesario que ese juicio se realice. Y allí fue cuando se desencadenó mi suspensión en el cargo. Entonces, bueno, eso implicó obviamente un montón de sinsabores. Sabíamos que iba a pasar. Cuando ese juicio empezó en septiembre del 2021, antes de eso nucleamos a los fiscales que lo íbamos a llevar adelante y dijimos, tenemos que ser varios, éramos 4 finalmente sentados en ese juicio.
porque seguramente me van a sacar durante el proceso, porque van a intentar sacarme durante el proceso. Yo ya tenía el pedido de Yuri de un tiempito antes, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar, no es que nos sorprendió, no nos sorprendió. Uno siempre dice, bueno, no, acá van a aflojar, no. Redoblan la apuesta. Redoblan la apuesta. Pero bueno, en ese sentido uno va previendo lo que va a pasar y bueno, yo tenía las hijas chicas, por suerte eran bastante chicas y todavía no leían los diarios ni los medios, claro, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, son sinsabores emocionales, económicamente también me implicó, me afectó también, pero a la vez el hecho que haya terminado bien, el hecho de que esto se haya difundido a nivel nacional, el hecho de que el juicio de Uribarri haya terminado con una condena también, esto fue muy importante, ¿no? Que los jueces que llevaban adelante ese juicio no se hayan amilanado por lo que estaba pasando, que era un poco el primer objetivo, creo, de mi suspensión. Sí, por supuesto, claro. Un mensaje. Un mensaje, exactamente. Entonces, todo eso a la vez me generó a posteriori una sensación de reivindicación que también es muy positiva y que me parece que también viene a sanar un montón de cosas que estaban pendientes, que es esto de que esté Cecilia Goyeneche, ¿no? Es algo insignificante. Soy una persona, pero soy reemplazable como cualquiera. Pero el problema es que echen abruptamente a una fiscal mientras está llevando adelante un debate, digamos, de una manera tan pública, tan grotesca o grosera, era demasiado fuerte para el sistema, ¿no? Porque, claro, cualquier fiscal que tenía que hacer una investigación tenía que estar pensando, está mi trabajo en riesgo, está mi futuro laboral en riesgo. Y eso es lo que no nos puede pasar como sociedad. Entonces, bueno, eso así lo viví, digamos, lo viví con esta sensación. Y como aprendizaje, yo siempre... uno aprende, creo que me mejoró, creo que yo aprendí muchas cosas, estuve litigando en el periodo intermedio, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, que me matriculé, tuve un colega que muy generosamente me invitó a llevar algunas causas con él, que fue Néstor Oroño, acá en la provincia. Entonces, y eso me sirvió también como aprendizaje de estar en otros lugares, ¿no? Porque uno en el sistema judicial se va cerrando, es como una cápsula, ¿no? Y creo que fueron experiencias muy positivas esas. Y el otro aprendizaje importante creo que fue la sensación de que vale la pena, digamos, de que no me arrepiento de lo que haya pasado, digamos, que creo que uno cuando acepta ejercer una función como la que yo ejerzo, tiene que saber que a veces pueden ser estos los costos, pero que no hay alternativa, que hay que asumirlos, digamos. Y creo que a la larga, digamos, el hecho de que haya terminado bien validó un poco la idea de que aunque asumas costos, son costos que hay que pagar y que son necesarios y que son finalmente positivos. Creo que también hay un mensaje para los fiscales y para las mujeres que deciden participar en el fuero penal también, digamos, ¿no? Porque un rol crucial el tuyo, ni hablar de un fiscal o un defensor público, ni hablar, pero también hay un mensaje para las mujeres que litigan en el fuero penal, o que van a litigar o lo que vamos a litigar, las que decidan encarar ese tema desde el lugar que se lo decida, como litigante, como defensor, como fiscal. Digo, es un mensaje más que valioso. Sí, porque desde el lugar que sea, como bien decía Yami recién, desde el Poder Judicial, desde lo privado, desde ser juez, ser fiscal o lo que sea, es muy masculinizado. No, ni hablar. Entonces también es algo que un desafío, por eso nosotras las mujeres profesionales que conocemos tu historia, digamos, nos genera mucha fuerza y mucha admiración, porque realmente sabemos que muchas cosas fueron peores porque sos mujer, que quizás en un varón hubieran ido con la misma fuerza, pero a las mujeres en algunos lugares se nos exige siempre más. No, mira, sobre esto lo he pensado mucho. Y hace poquito hablaba en una reunión de la Red de Mujeres para la Justicia sobre este punto, que es las mujeres siempre, el Poder Judicial está diseñado desde la perspectiva masculina, digamos. Es un lugar de hombres, digamos, como el fútbol. Bueno, veíamos unas árbitras mujeres, es un lugar de hombres, te llama la atención cuando hay una mujer. El derecho nació, los derechos y deberes del hombre, obvio que no era para nosotras, ni para todos los hombres. Y las mujeres, más allá de que hemos ido obteniendo a fuerza de la lucha de muchísimas antes que nosotros, ¿no? Cada vez más lugares y posiciones de poder,
siempre somos vistas como unas extrañas, digamos. O sea, la confianza hacia la mujer en un lugar de poder es una confianza condicionada. Esta es la idea, ¿no? Entonces, estás allí, pero siempre tenés que demostrar, siempre... y yo creo que lo que me pasó a mí un poco... o en gran parte tiene una explicación en que soy mujer, digamos. No lo digo desde la perspectiva de una victimización, ¿no? Lo digo desde la perspectiva de que con la sensación del que tiene una causa penal, del que tiene un poder y a la vez está investigado penalmente, es que las mujeres somos de menos confianza, ¿no? Entonces, esta idea de necesito destruir al adversario, digamos, no probar mi inocencia, sino destruir al adversario, es una idea que aparece más en primer plano cuando el que está investigando, cuando está en la otra función es una mujer. Y creo que en esto somos mucho más vulnerables las mujeres a estos procesos de afectación de la independencia, que en mi caso se realizó a través de un enjuiciamiento, digamos, de un proceso disciplinario. En mi situación a mí se me destituye sin identificar siquiera una causal concreta, ¿no? Y a raíz de esto que me puse a investigar situaciones similares en nuestro país, afuera del país, se ve muchísimo cómo se utilizan estos sistemas para afectar la independencia, pero además con cuánta más facilidad se los utiliza en el caso de magistradas o de fiscales mujeres. Sí, ahí está muy marcado. Cecilia, en relación a las mejoras del sistema, vuelvo un poco allá. Hoy vos marcabas la necesidad de cambios culturales, a la cual todos creo que coincidimos en ese punto, pero por ahí en lo específico, a la justicia, ¿qué es como que le faltaría para mejorar en la investigación de estos delitos? Viste que hoy tenemos toda la irrupción de las tecnologías en todos los procesos, ¿no? En los procesos civiles, donde por ahí uno tiene mucha civilidad en esos también. En el sistema penal, sobre todo en donde el delito el que vos más te has especificado todos estos años, ¿qué considerás que tanto reforma jurídica como también innovaciones son necesarias que vos las has visto en otros países que no sean ni siquiera América Latina, que a veces compartimos hasta la idiosincrasia en relación a estos temas, ¿no? Si no, me refiero por ahí al exterior que vos decís, creo que en un futuro se apunta, en los próximos 10 años hay que mirar, o 10, porque me fui un poco lejos, 5 te diría, que hay que mirar esto, que esto puede mejorar esto, que esto puede mejorar. ¿Qué mensaje nos podría decir en ese sentido? Mira, nosotros estamos tan lejos de mejorar algo, digamos, de hacer un desarrollo de calidad sobre esto, que nosotros tenemos que ir a lo más básico, digamos. Lo que necesitamos es especialización y recursos. Claro. Nosotros no tenemos ni especialización, decime, si te pones a ver las provincias, decime dónde hay un grupo de fiscales especializados en investigar corrupción. No hay casi. Y cuando los hay con muy poquitos recursos, muy pocos recursos, porque una investigación especializada en corrupción requiere multidisciplina, para empezar. Porque el problema de la corrupción es que la corrupción tiene que ser antieconómica. Para que la lucha de la corrupción no es conseguir meter preso a, sino conseguir que el funcionario de hoy diga, no me conviene robar porque me puede salir tan caro, me puede salir un proceso penal, que me decomisen los bienes, que pagar al abogado, entonces, que sea antieconómico, porque esencialmente los delitos económicos tienen que ver con una decisión, a diferencia de un homicidio que puede tener con una irrupción de ira, una cuestión monetaria, los delitos de alta incidencia económica tienen que ver con un cálculo de costo y beneficio. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí darle eficiencia. Para darle eficiencia necesitamos investigaciones hechas por fiscales que no estén llevando múltiples cosas a la vez, porque para la corrupción necesitas que un fiscal se pueda sentar horas y horas mirando papelitos, ¿no? Para entender cómo se realizó una maniobra, ¿no? Tiempo, no multitasking, ¿no? Entonces, eso requiere equipos especializados, requiere que tenga un equipo de peritos o de profesionales de informática, de profesionales que sepan de cripto, que sepan de destino de ubicar fondos dentro del... Claro. El problema que tenemos hoy en día es que cada vez los límites, las fronteras de los estados nacionales cada vez están más
desaparecidos en cuanto al destino del dinero, ¿no? Sí, total. Entonces, bueno, eso es otro desafío. Y no solamente fiscales especializados, sino priorización dentro del sistema judicial, porque yo puedo tener fiscales especializados que me lleven una investigación y digan, bueno, mandé a juicio esta causa, la investigué, lo tengo a fulano investigado y lo mando a juicio. Y después que el juicio se demore 3, 4 años en hacer nomás el debate, ¿no? Y después que yo hago el debate y que consiga que me lo condenen y después la firmeza y después la otra instancia y la otra instancia. Entonces, tiene que haber una decisión política del sistema judicial de priorizar esto, ¿no? El problema es que para este tipo de decisiones políticas son decisiones de destino de recursos. Sí, sí, y claro. las decisiones de destino de recursos no son exclusivamente del Poder Judicial, ¿no? Tienen que ver con una ley de presupuesto donde esto es una decisión política que va más allá incluso del propio sistema judicial. Sí, yo creo que también no sé, Noelia, si coincidís que el suceso personal y profesional e institucional que viviste vos, digamos que fue la foto que se recorrió a nivel nacional, creo que es un punto donde se miró, Claro. ¿viste? Lo cual claramente que cada uno desde su metro cuadrado va a bregar para que esto se impulse y tiene que hacerse cargo también de que eso impulse, ¿no? Que uno tiene que participar de esos espacios que promuevan ese mensaje, pero hoy hablábamos con Noelia, creo que la incidencia de ella en este punto es un mensaje, ¿no? Es un mensaje que hay que mirar. Sobre todo si queremos mejorar como sociedad, porque no es para mí ni para vos, digo, es para lo que viene después. Es para nuestros hijos. Es para nuestros hijos. Nosotros cuando vamos cerrando siempre las entrevistas pedimos un mensaje, ¿no es cierto, Noé? Sí, en este caso queríamos preguntarte, insisto en esto de que estás en un tramo de tu carrera. Claramente. Porque sos una persona muy joven. Claramente. Pero si vos te vieras en unos años y miraras para atrás, ¿cuál sería el legado que a vos te gustaría dejar en términos de, por acá pasó Cecilia y dejó esto? Un granito de arena. Ese granito de arena. Yo creo que el legado que a mí me interesaría es la sensación de que se puede, de que desde que nuestro lugar, el lugar que te toque estar, no necesitas tanto, digamos, sino se puede. Y que el se puede es simplemente a lo mejor plantarse en tu posición, digamos, no hacer mucho más que esto, decir, mira, lo correcto es hacer esto, digamos. Eso para mí es suficiente, digamos. Yo siempre pienso, hay muchas personas que se sienten solas y se sienten muy frustradas porque están en lugares, y a mí porque yo en todo mi proceso me generó una situación en que en la calle la gente me para y me dice, Cecilia, sí, yo vi lo que te pasó, que qué sé yo, y me trasladan su sensación respecto de todo lo que fue este proceso, ¿no? Y ahí me hicieron conocer, digamos, la sensación de que muchos se sienten, mira, yo no puedo hacer nada, digamos, yo no... Y creo que si yo pudiera decir algo, digamos, para dejar, es que hay espacios donde se puede hacer algo, digamos, y que cada uno en su lugar algo mínimo puede hacer, digamos, y que eso modifica cosas, digamos, que eso genera un movimiento. Yo no hice tantas cosas, digamos, más allá de tratar de liderar un equipo que investigara, que dijera, tenemos que, así como juzgamos al que robó ayer o al que mató antes de ayer, hoy tenemos que juzgar a este gobernador que robó, ¿no? Y plantarnos en que esto había que hacerlo, digamos, ¿no? Eso simplemente, no fui yo sola, ¿eh? Mirá, no, que tenemos un equipo de trabajo de gente súper íntegra y con unas ganas de trabajar tremendo. Y eso generó algo, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que buscar. Esto es lo que hay que buscar. Y en eso, lo que vos decías hace un rato, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental. Sí, uno nunca se salva solo, digamos, ¿no? Jamás se salva solo. Siempre necesitas de alguien que te dé la mano, ¿no? O esas frases que uno dice por ahí, la mano lava la otra, bueno, todas esas cuestiones. Cecilia, un gusto que te saca. Lo mismo. ¿La pasaste muy bien? Muy bien, muy bien. Un gustazo, la verdad, un honor, gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas, gracias. Colegas, esto ha sido una nueva entrega de Juris al Paso, edición Santa Fe. Hoy nos visitó la doctora Cecilia Goyeneche. Gracias por estar, nos vemos en la próxima.